En el vasto universo del pensamiento humano hay mentes que brillan con una luz propia, iluminando caminos desconocidos y revelando los misterios del cosmos. Hoy te voy a invitar a adentrarte en la fascinante vida y obra de uno de los genios más carismáticos y visionarios del siglo XX. Conocido por esa pasión inquebrantable por la ciencia y su habilidad única para comunicar conceptos complejos de manera sencilla, Richard Feynman se convirtió en un icono de la física moderna y en un maestro de la divulgación científica. Acompáñame en este emocionante viaje a través de las páginas de su vida, desde su infancia en Nueva York hasta sus momentos de gloria en la Universidad del Caltech y el proyecto Manhattan. Descubre cómo su mente curiosa y su personalidad única lo llevaron a explorar nuevos horizontes en todos los aspectos de la vida. En este video, como tributo a un hombre que cambió la forma en que entendemos el mundo que nos rodea, es momento de abrocharse esos teoremas porque vamos a meternos en la mente, en la vida y obra de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Te doy la bienvenida. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 19 cursos de matemáticas universitarias. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. La biografía de Richard Feynman. Su nombre completo, Richard Phillips Feynman, nació el 11 de mayo de 1918 en Nueva York, Estados Unidos, y fallece el 15 de febrero de 1988 en Los Ángeles, California, igual en Estados Unidos. Feynman creció en Far Rockaway, Nueva York. En una familia judía, su padre, Melville Feynman, era un vendedor de uniformes y su madre, Lucille Phillips, era ama de casa. Mostró un interés temprano por la electricidad y la mecánica, reparando radios y generadores eléctricos en su adolescencia, dando esos destellos de inventor, de mecánico, de ingeniero. Estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, antes de ingresar a la Universidad de Princeton, donde obtuvo su doctorado en física en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, Feynman trabajó en el proyecto Manhattan en Los Álamos, donde contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Es más conocido por sus contribuciones a la teoría cuántica, especialmente por su formulación de la electrodinámica cuántica QED, que le valió el Premio Nobel de Física en 1965. No comas ansias, en un momento te voy a explicar de qué demonios hacía Richard Feynman en la física. También introdujo los diagramas de Feynman, una herramienta gráfica que simplifica cálculos en física de partículas, y es famoso por su serie de conferencias conocidas como las leyes del equilibrio en la Universidad de California en el Caltech, y su libro Física Estadística han sido influyentes en la física teórica. Lo que hizo famoso a Feynman son esas conferencias donde plasmaba su mayor virtud, el poder aterrizar conceptos difíciles de la física a cualquier persona. Estamos ante el divulgador definitivo de la física. Feynman fue un profesor carismático y popular en el Instituto de Tecnología de California en el Caltech, donde enseñó desde 1950 hasta su retiro en 1988. Sus conferencias fueron publicadas en esos famosos libros Feynman Lectures on Physics, y se han convertido en un recurso esencial para estudiantes de física en todo el mundo. Fue un defensor apasionado de la enseñanza efectiva y creía en la importancia de la simplicidad y la claridad en la comunicación científica. Hablaba de esos términos tan complicados y los bajaba hasta que un niño pequeño pudiera entenderlos. Durante la Guerra Fría, Feynman fue testigo en el Comité de Actividades Antiestadounidenses y se opuso firmemente a la persecución de científicos sospechosos de simpatizar con el comunismo.
Y podemos ver esa breve participación en la recién estrenada Oppenheimer. En su libro, seguramente usted está bromeando, Mr. Feynman ofrece una mirada humorística de su vida y pensamiento. También era de un gran sentido del humor el gran Feynman. En 1974, Feynman fue galardonado con la Medalla Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Continuó dando conferencias y participando en congresos hasta sus últimos años, inspirando a generaciones de científicos. Richard Feynman falleció en 1988 debido a un cáncer. Su legado perdura a través de sus contribuciones científicas, su enfoque en la educación y su habilidad única para comunicar conceptos complejos de manera accesible. Se le recuerda como uno de los científicos más brillantes y carismáticos del siglo XX, cuyo trabajo y pasión por la ciencia han inspirado a innumerables personas a explorar el mundo de la física y la curiosidad intelectual. Feynman, con su genialidad, su personalidad única y su capacidad para acercar la ciencia a las masas, sigue siendo un icono en el mundo de la física y la divulgación científica. Su vida y obra continúan influyendo en la comprensión del universo y en la inspiración de futuras generaciones de científicos. Y antes de continuar, quiero hacerte la invitación a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás cursos de matemáticas universitarias completamente desde cero, donde utilizo el método de Feynman para enseñarles conceptos avanzados a mis estudiantes. Cursos como álgebra lineal, cálculo universitario nivel Harvard, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad y estadística, métodos matemáticos para la física, geometría diferencial, cálculo tensorial, topología, álgebra abstracta, entre muchos cursos más. Si te haces miembro, tienes acceso total a estos 19 cursos donde te volverás un crack en matemáticas y, por qué no, aprobar de una vez por todas esa asignatura que te está causando problemas en ingeniería o en ciencias. Y quién dice seas el siguiente Richard Feynman con estos cursos que tengo para ti. La membresía es de $2 y actualmente hay 2,000 personas pagando la suscripción y gozando de estos cursos. Y ahora continuamos con este homenaje al gran Feynman. Aportaciones de Richard Feynman a la física. Introdujo los diagramas que llevan su nombre como una herramienta gráfica para representar interacciones entre partículas en la teoría cuántica de campos. Estos diagramas simplifican cálculos en física de partículas y ayudaron a visualizar y comprender procesos complejos. Trabajó en la reformulación de la teoría cuántica del electromagnetismo. Su enfoque en QED fue revolucionario y le valió el Premio Nobel de Física en 1965 junto con Julian Schwinger y Tomaga Shinichiro. Desarrolló el principio de acción mínima, una forma elegante de describir la mecánica cuántica en términos de trayectorias de acción mínima o caminos para partículas. Este principio es fundamental en la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Aunque principalmente trabajó en el QED, su enfoque en las interacciones fuertes llevó a la formulación inicial de lo que es la QCD, la teoría de cromodinámica cuántica, la teoría que describe las fuerzas que mantienen unidos a los quarks en los hadrones. Y por supuesto, esas conferencias de Feynman sobre física, donde escribió y dictó una serie de conferencias en el Caltech que se convirtieron en uno de los textos de física más influyentes y accesibles jamás publicados. Ahí la grandeza de Feynman, que son accesibles. Tú puedes adentrarte en estos libros y maravillarte con ese mundo de la física. Feynman fue uno de los primeros en proponer la idea de que las computadoras cuánticas podían ser una forma más eficiente de simular sistemas cuánticos que las computadoras clásicas. Esta idea allanó el camino para el desarrollo de la computación cuántica. Contribuyó al desarrollo de la mecánica estadística y la termodinámica y escribió un libro influyente sobre el tema, Física Estadística. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el proyecto Manhattan en Los Álamos, donde contribuyó al desarrollo de la mismísima bomba atómica.
académica. Abogó por la ética y la integridad en la investigación científica y se opuso a la persecución de científicos sospechosos de simpatizar con el comunismo durante la Guerra Fría. Feynman tenía un talento único para comunicar conceptos científicos complejos de manera accesible y sobre todo entretenida. Por eso tenemos ante nuestros ojos al divulgador definitivo de la ciencia. Sus libros y conferencias populares inspiraron a muchos a interesarse en la ciencia. Los diagramas de Feynman. Los diagramas de Feynman son una herramienta visual que se utiliza en la física de partículas y la teoría cuántica de campos para representar las interacciones entre partículas subatómicas como son electrones, fotones y quarks. Estos diagramas fueron desarrolladas, por supuesto, por el físico Richard Feynman y son una forma poderosa e intuitiva de describir procesos cuánticos complejos de manera más comprensible. Y ahora vamos a una explicación más sencilla. Primero, vamos a hablar de partículas y líneas. En un diagrama de Feynman, las partículas se representan como líneas. Por ejemplo, un electrón puede ser una línea sólida, un fotón una línea ondulada y un quark una línea con un pequeño rizo. Cada partícula tiene su propio tipo de línea característica. Las interacciones entre las partículas se representan mediante puntos donde las líneas se conectan o cruzan. Estos puntos indican dónde y cómo las partículas interactúan entre sí. El tiempo y el espacio en estos diagramas de Feynman también incluyen ejes de tiempo y espacio. El tiempo fluye de izquierda a derecha y el espacio se extiende verticalmente. Esto permite representar cómo evolucionan los conceptos a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Las partículas tienen trayectorias en el espacio-tiempo que se representan mediante las líneas. Por ejemplo, un electrón puede moverse desde la parte inferior del diagrama, que es el tiempo inicial, hacia la parte superior, que es el tiempo final, mientras interactúa con otras partículas en el camino. Los diagramas de Feynman también representan las leyes de conservación de carga y energía. Esto significa que la cantidad total de carga eléctrica y energía antes y después de una interacción debe ser la misma. En general, estos diagramas de Feynman son una forma gráfica de representar cómo las partículas interactúan y cambian en el tiempo y el espacio en el mundo de lo muy pequeño, donde las reglas de la mecánica cuántica son fundamentales. Estos diagramas simplifican cálculos complicados y ayudan a los físicos a comprender y predecir eventos en el nivel subatómico de manera más intuitiva. Son una herramienta poderosa para explorar y explicar el comportamiento de las partículas en el universo. La formulación de la electrodinámica cuántica, QED. Esta electrodinámica cuántica es una teoría fundamental en la física que describe cómo las partículas cargadas eléctricamente, como electrones y fotones, partículas de luz, interactúan entre sí a nivel cuántico. La QED fue formulada de manera brillante por el físico Feynman, Schinger y Shinichiro. Pero vamos a la explicación. Primero, necesitamos ver lo que son los campos y partículas. En la QED se considera que el espacio está lleno de campos electromagnéticos. El campo eléctrico y el campo magnético son los responsables de las fuerzas eléctricas y magnéticas que experimentan las partículas cargadas. Las partículas cargadas, como los electrones, interactúan con estos campos. Cuando un electrón se mueve o cambia su estado, crea y absorbe partículas virtuales llamadas fotones virtuales, que son responsables de las interacciones electromagnéticas. Aquí es donde entran también los diagramas de Feynman. Para representar estas interacciones en la QED se utilizan los famosos diagramas de Feynman, y estos son dibujos simples que muestran cómo las partículas se mueven en el tiempo y el espacio y cómo intercambian fotones virtuales. Por ejemplo, un electrón puede emitir un fotón virtual que luego es absorbido por otro electrón, y este intercambio de fotones virtuales representa la interacción electromagnética entre los dos electrones.
Y aquí también va a entrar el principio de la mínima acción. En la QED se utiliza este principio que dice que las partículas siempre eligen la trayectoria que minimiza una cantidad llamada acción. Esta acción es una suma de todas las contribuciones posibles de las interacciones con los campos electromagnéticos. Al usar este principio, la QED calcula la probabilidad de que ocurran ciertas interacciones entre partículas como las de dispersión de electrones por fotones. Después tenemos una renormalización, un aspecto importante que es este fenómeno. Debido a la interacción de las partículas con fotones virtuales, algunas cantidades físicas pueden parecer infinitas en los cálculos. La renormalización es un proceso que permite lidiar con estas infinidades y obtener resultados finitos significativos. De hecho, esta teoría tiene una precisión experimental. La QED es una de las teorías más precisas en la física y ha sido verificada con una precisión extraordinaria mediante experimentos. Los resultados experimentales coinciden de manera asombrosa con las predicciones de la QED, lo que respalda su validez como teoría fundamental de la naturaleza. Y aunque es una teoría altamente abstracta y matemática, por supuesto, es increíblemente precisa y ha demostrado ser una de las teorías más exitosas en la historia de la física. Las conferencias sobre física de Feynman. Esto es lo que puso a Feynman en el mapa. Son una serie de conferencias y libros escritos por el físico Richard Feynman, diseñados para enseñar física de manera accesible y comprensible. Estas conferencias y libros son altamente elogiados por su capacidad para hacer que los conceptos científicos complejos sean más sencillos de entender. Primero, tienen un origen y surgen a partir de una serie de conferencias que Feynman dio en el Instituto de Tecnología de California en la década de 1960. Estas conferencias estaban destinadas a ser un recurso de enseñanza para estudiantes de física en el Caltech. Y Feynman dijo, ¿por qué no hagámoslo libros? Las conferencias se organizaron y se transformaron en una serie de 3 volúmenes de libros. Cada volumen se enfoca en una variedad de temas dentro de la física, desde la mecánica y la termodinámica hasta la electrodinámica cuántica y la estadística. Una característica distintiva de estas conferencias es el estilo de escritura claro y amigable de Feynman. Utiliza un lenguaje sencillo y ejemplos cotidianos para explicar conceptos complejos, haciendo que la física sea más accesible para estudiantes y lectores que pueden no tener un fondo en física avanzada. Por eso te digo que Feynman es el divulgador definitivo de la física. En lugar de centrarse en ecuaciones y matemáticas complicadas, las conferencias y libros se centran en los conceptos fundamentales de la física. Feynman creía que comprender los conceptos era más importante que realizar los cálculos complicados. Feynman a menudo relaciona la física con aplicaciones prácticas y situaciones de la vida real, lo que ayuda a los lectores a ver la relevancia de los principios físicos en el mundo que nos rodea. Estas conferencias han tenido una influencia duradera, se han convertido en una referencia clásica en la enseñanza de la física y han influido en la forma en que se presenta la física en muchas instituciones educativas en todo el mundo. Han inspirado a generaciones de estudiantes y entusiastas de la ciencia. Su enfoque en la comprensión de los conceptos y su estilo de enseñanza amigable los convierten en una herramienta invaluable para aquellos que desean aprender la física o profundizar en su comprensión de la materia. Feynman y el proyecto Manhattan. Este capítulo de Feynman es importante en su vida y en la historia de la física y la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, Estados Unidos desarrolló el proyecto Manhattan, un programa secreto para construir la primera bomba atómica que finalmente se utilizó en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pero ¿qué demonios tenía que hacer ahí Feynman? En 1941, Feynman fue reclutado por el gobierno de Estados Unidos debido a su experiencia en física teórica y mecánica cuántica. Se unió al proyecto de Los Álamos en Nuevo México, uno de los sitios claves del proyecto Manhattan, donde compartía con el gran Robert Oppenheimer.
Feynman trabajó en el desarrollo de cálculos y simulaciones relacionados con las reacciones nucleares que ocurrían dentro de la bomba atómica. Fue uno de los científicos encargados de calcular las propiedades de los explosivos necesarios para detonar la bomba de manera eficaz. También ayudó a resolver problemas técnicos y desafíos relacionados con la construcción de la bomba. Una de sus contribuciones más notables fue su sugerencia de utilizar una técnica llamada supercompresión para lograr una explosión más eficiente en la bomba atómica. Esta idea fue crucial para el diseño de la bomba de implosión que finalmente se utilizó en Nagasaki. Feynman también ayudó a diseñar experimentos para probar la eficacia de los explosivos y las teorías sobre las reacciones nucleares. Feynman era conocido por su ética y preocupación por la seguridad en el proyecto, desafió las prácticas que consideraba riesgosas y defendió la integridad científica y la seguridad de los trabajadores involucrados. Después de este proyecto, Feynman continuó su destacada carrera en la física teórica y se convirtió en uno de los científicos más influyentes del siglo XX. En 1965 le dieron el Premio Nobel y esa participación fue un ejemplo de compromiso con la ciencia y su papel es un esfuerzo histórico que tuvo un impacto significativo en el mundo. Curiosidades sobre Richard Feynman. Feynman aprendió a desarmar radios a los 11 años. Cuando era un niño, Feynman tenía una gran curiosidad por la tecnología y la física. Desarmaba radios y los volvía a armar para comprender cómo funcionaban. Creó su propia calculadora electrónica. Durante su tiempo en el MIT, Feynman construyó este aparato, una hazaña impresionante en la década de 1930. También aprendió a tocar el bongo. Durante su tiempo en Los Álamos, trabajando en el proyecto Manhattan, Feynman aprendió a tocar el bongo y a menudo se unía a grupos de música para relajarse. Feynman una vez resolvió el enigma de por qué el café se derrama de un plato que gira en una taza al aplicar principios de física. Es el llamado problema del plato que gira en una taza de café. Feynman era conocido por llevar una libreta de unifilas, un tipo de papel que le permitía hacer cálculos y anotaciones de manera más eficiente. Siempre la cargaba y donde se le topara un problema de matemáticas, Feynman sacaba sus unifilas. Se negó a trabajar en la bomba de hidrógeno. A pesar de su contribución al proyecto Manhattan, Feynman se negó a continuar y seguir trabajando en el desarrollo de la bomba de hidrógeno después de la Segunda Guerra Mundial, debido a preocupaciones éticas sobre su poder destructivo. Feynman realizó experimentos de seguridad para demostrar los peligros de la manipulación insegura de materiales explosivos, lo que llevó a la implementación de prácticas más seguras. En 1965 le dan el Premio Nobel y gana por su trabajo en la electrodinámica cuántica. Además de la física, Feynman tenía un interés en el arte y solía pintar y dibujar. Sus cuadernos de bocetos son conocidos por su creatividad. Durante una conferencia en Brasil, Feynman se unió a una orquesta de samba como bongocero, demostrando su amor por la música y su espíritu aventurero. Después del desastre del transbordador espacial Challenger en 1986, Feynman formó parte de la comisión que investigó la causa del accidente y descubrió la causa principal. Feynman hizo importantes contribuciones a la comprensión de la superfluidez en el helio líquido y formuló una teoría que explicaba este fenómeno. Feynman abogó por la enseñanza efectiva y creía en la importancia de simplificar conceptos científicos para que fueran accesibles para todos. Participó en la primera reunión importante sobre computadoras en 1947 y predijo que las computadoras se volverían esenciales para la ciencia. En sus conferencias se convirtió en una referencia clásica en la enseñanza de la física, la divulgación y lo considero el divulgador definitivo y es como todos los que se involucran en el maravilloso mundo de la divulgación deberían tener a Feynman en un pedestal.
Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, dale pulgar arriba, eso ayuda mucho a este proyecto. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que créeme que no te vas a arrepentir de tener estos 19 cursos y próximamente el nuevo curso de álgebra abstracta, que será el número 20, donde abordaré la teoría de anillos. Gracias y espero que hayas disfrutado de este pequeño homenaje al gran Richard Feynman. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.